Hola, buenas tardes. Mi nombre es María del Rosario Cantó y haré una breve descripción de mi trabajo integrador final de las prácticas comunitarias correspondientes a la carrera de psicología. Mi trabajo lo titulé Dispositivos presenciales en pandemia, lo posible. Mis prácticas fueron llevadas a cabo en el Hospital Área Programa Dr. Elías Smirnov de la ciudad de Villa Regina, siendo esta institución la única gestora de salud mental comunitaria de la ciudad. Cuenta con 7 centros de salud de atención primaria y el equipo está compuesto por 3 operadores, 6 psicólogos, 3 médicos y un agente sanitario en atención primaria. Bueno, como todos sabemos, la situación de pandemia y por lo tanto la situación sanitaria ha ido variando a lo largo de estos meses. Pero en un principio la principal indicación preventiva para evitar la propagación del virus era quedarnos en casa y hacer uso exclusivo de la virtualidad como modo de comunicación. Frente a esta situación, el equipo de salud mental de Villa Regina se enfrentó al desafío de pensar cómo continuar el trabajo con la comunidad y los usuarios cuando muchos de ellos no contaban con acceso a dispositivos tecnológicos y o acceso a Internet. Incluso el mismo equipo de salud se vio limitado ya que el alcance de Internet en el hospital era muy bajo. Fue frente a esta situación que el equipo decidió continuar con algunos de los dispositivos que estaban funcionando de manera presencial, los cuales eran seguros por contar, por ejemplo, por ser al aire libre, contar con el debido distanciamiento y demás. Fue a partir de esta situación que me surgieron algunos interrogantes, tales como: ¿qué estrategias ponen en marcha los equipos de trabajo en salud mental a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por la pandemia de COVID-19? ¿Con qué recursos materiales cuentan las personas para hacer uso de la virtualidad? ¿Qué efectos generan estas prácticas en los usuarios de los servicios de salud mental? Pude delimitar entonces, como tema de mi trabajo, la importancia de los dispositivos presenciales en las prácticas comunitarias para los usuarios del servicio de salud mental del Hospital de Villa Regina en contexto de pandemia. Delimité a su vez, como objetivo general, analizar la importancia que tiene para los usuarios del servicio de salud mental del hospital los dispositivos presenciales de las prácticas comunitarias en este contexto, y como objetivos específicos, en primer lugar, describir los dispositivos presenciales en el Hospital de Villa Regina, articular la experiencia práctica en estos dispositivos con los conceptos centrales de la psicología comunitaria y por último puedo reflexionar a partir de los conceptos de la psicología comunitaria y la experiencia en Villa Regina sobre la importancia que tiene para los usuarios del servicio el sostenimiento de estos dispositivos. Bueno, para la articulación teórico-práctica, en primer lugar, describí cómo surgen históricamente los dispositivos intermedios. Estos dispositivos fueron necesarios como alternativas posibles a los antiguos hospitales monovalentes, en los cuales las personas no perdieran el vínculo con la comunidad. El fin de estos dispositivos es la inclusión social y la recuperación de la dignidad, respeto, identidad y autonomía de las personas, precisamente a través de su reinserción comunitaria. En Villa Regina eran varios los dispositivos intermedios que funcionaban previo a la pandemia, pero frente a ella y ante la imposibilidad del uso de la virtualidad, muchos de estos dispositivos debieron ser suspendidos. Sin embargo, algunos dispositivos, como la huerta comunitaria, las visitas domiciliares, las caminatas recreativas y la atención por guardia, se siguieron sosteniendo. Esto, por un lado, le permitió a los usuarios, en muchos casos, el contacto con el afuera, un contacto con el aire libre, en el caso de la huerta, un contacto con la tierra, y principalmente lo que posibilita es un contacto con otros, más en esta situación de aislamiento social. Además, en general, son dispositivos que permiten un hábito de vida saludable y permiten, como en el caso de la huerta, un proceso de capacitación y aprendizaje constante. A su vez, estos dispositivos implicaron la posibilidad de un seguimiento y contacto entre usuarios y equipos de salud. A su vez, el abordaje que hace el equipo de salud mental es desde el paradigma de la complejidad,
Siempre el abordaje se lleva a cabo pensando en esa persona en particular, en ese momento particular, con las condiciones actuales de vida y también teniendo presente los recursos disponibles con los que se cuenta para hacer ese abordaje. La situación de pandemia no fue la excepción a esto, ya que el equipo de trabajo, si bien en ningún momento desconoció las normativas vigentes ni los riesgos que podía conllevar el trabajo presencial, tampoco ignoraron las posibilidades y recursos con los que contaban los usuarios, la comunidad en general y el servicio de salud mental comunitario. El concepto de complejidad es planteado por Morin y sostiene que el ser humano es de naturaleza multidimensional. Entonces, en este sentido, hablar de complejidad implica dejar de lado una mirada simplista que aborde problemáticas aislando una única dimensión. Si nosotros hablamos de complejidad, no podemos más que pensar en una modalidad de trabajo que sea de forma interdisciplinaria. En este sentido, el equipo de salud mental de Villa Regina constituye un elemento fundamental de la interdisciplina, al contar con conocimientos de la psicología, la sociología, la medicina, el arte y sobre todo con contar con el saber popular. Para lograr la interdisciplina se necesita construir un equipo de trabajo que permita convergencias, complementación y articulación de los diferentes dominios disciplinares. Por otro lado, el rol del operador resulta fundamental en el sostenimiento y en el funcionamiento de los dispositivos, ya que son quienes están en un mayor contacto con los usuarios y quienes realizan un acompañamiento más cercano de los mismos. El Hospital de Villa Regina es un hospital área programa que trabaja de forma comunitaria, considerando a la población como sujetos de derechos y necesidades. Los hospitales área programa son hospitales que tienden a la autogestión comunitaria a partir de la inclusión social de los sujetos. Considero además que el servicio de Villa Regina trabaja en un concepto de salud como un proceso que se construye colectivamente y en este sentido la vorágine de la pandemia no les permitió olvidarse que la salud es integral y que no puede abandonarse ni olvidarse los aspectos relativos a ella. No podemos olvidar que el ser es social y complejo y que por lo tanto no puede distinguirse su salud física de su salud mental ni de su situación económica, laboral o habitacional, teniendo siempre presente su inclusión en la vida comunitaria. Es así entonces como podemos decir que los dispositivos presenciales en contexto de pandemia resultan de importancia para los usuarios, ya que los seres humanos nos construimos en y por relaciones sociales, y por lo tanto esa vida social no puede ser puesta en pausa por demasiado tiempo. Estos dispositivos funcionaron entonces como espacio de un encuentro con el otro, y son muchas veces las únicas salidas fuera de la casa y del ámbito familiar que los usuarios realizan. Además, estos dispositivos permiten el contacto con la naturaleza y el aire puro. Son espacios que hacen posible la obtención y o continuidad de hábitos saludables. Implican además un aprendizaje constante sobre los cuidados, riego, siembra, producción de alimentos y concluyen con la obtención de alimentos saludables. Las visitas domiciliarias, por ejemplo, permitieron un seguimiento y control de la medicación. Por último, estos dispositivos han sido un gran sostén para los usuarios, lo que ha hecho posible la evitación de internaciones en muchos casos. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y bueno, acá va un agradecimiento especial para quienes han sido parte de este hermoso camino.